Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la recepción, ligeramente, muy ligeramente, de la recepción de la brevísima relación en los siglos posteriores. Un tema que es sensiblemente distinto del significado o el contenido de la brevísima relación en el momento en que se escribe, con la intención con la cual se escribe, y que sin embargo es muy importante porque la recepción de la brevísima en los años finales del siglo XVI y principios del XVII, sensiblemente un siglo posterior a su composición, es lo que ha marcado la manera en que leemos la brevísima relación en tiempos modernos. Es decir, no nos acercamos a ella con los ojos transparentes, con las gafas transparentes de un lector de una obra nueva, sino nos acercamos a ella con las gafas teñidas, previamente teñidas por muchos lectores anteriores. Y eso es algo que hay que tener cuidado. En otro sitio ya he explicado, en otro vídeo ya he explicado un poco cuál creo yo que es el sentido de la brevísima, el sentido original de la brevísima, que no es el de una crónica, no es el de historiar las atrocidades cometidas durante la conquista, sino algo diferente, ¿verdad? El de denunciar en un contexto muy concreto de legisladores, denunciar para esos legisladores y solamente para ellos que ya lo sabían, pero en fin, forma parte del acto formal de la propuesta de una nueva legislación, ¿verdad? Y posteriormente la denuncia de cómo el rey no ha hecho nada durante 10 años. Y la brevísima queda ahí. 1552 es impresa y es distribuida de forma bastante irregular, eso no nos importa ahora, y queda durante 27 años sin demasiado impacto fuera de España. Es muy interesante esto, porque hay quien dice, y además lo he visto en alguna publicación, y la brevísima fue inmediatamente traducida. Mentira, la brevísima relación tardó 27 años en ser traducida a otra lengua. 1579, 27 años después de su publicación en 1552, es cuando la brevísima relación se traduce al francés, pero en Bélgica, los Países Bajos, se traduce al francés y el año siguiente al holandés. ¿Por qué? La brevísima se publica en Holanda y en Bélgica, en los Países Bajos, tanto en francés como en holandés, inmediatamente. Y después se traduce al valón, y después se traduce al alemán, y después se traduce a muchas otras lenguas, muchísimas, y tiene un éxito tremendo. 60 ediciones antes de 1656, hasta 1656. Es una barbaridad, tiene un éxito tremendo, pero recordemos, tiene un éxito tremendo en ese puente entre el siglo XVI, en esos años finales, es cuarto final del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Naturalmente son los años de la guerra entre el recrudecimiento de la guerra entre la corona central situada en España o identificada con España, aunque no fuera exclusivamente española, y los territorios que la misma corona poseía en los Países Bajos. Las guerras de religión, iniciadas en principio por la religión, pero muy relacionadas también con los deseos de autonomía de esos Países Bajos. Efectivamente, la brevísima se publica en esos Países Bajos con el exclusivo motivo de denunciar ante la población lo que los españoles han sido capaces de hacer en América, con el mensaje claro de si los españoles han hecho esto en América, ¿qué van a hacer con nosotros? Van a hacer lo mismo en nuestra tierra, en nuestros Países Bajos. Esos son los deseos de propaganda política anti-española. Ese es el motivo de que haya una propaganda política española muy marcada. No defender a los indios, sino exclusivamente atacar el carácter español como algo consustancialmente cruel y salvaje y tiránico.
De hecho, el título es Tiranías y crueldades. El título de la traducción francesa es Les tyrannies et cruautés des Espagnols. Las tiranías y las crueldades de los españoles en América. ¿Verdad? Bien, no en vano, unos años después, en la segunda edición castellana es 1640, 1647, publicada en Barcelona por Pedro de Caballería. Claro, estamos en medio de las guerras civiles, las guerras separatistas de Cataluña, el levantamiento catalán contra el poder central de 1640. Es en ese contexto cuando una vez más se publica la brevísima relación, un texto que además sustituye la palabra españoles, las crueldades de los españoles, y los españoles vinieron. No, quitan la palabra españoles y ponen la palabra castellanos. Son los castellanos los que han hecho esto, no somos los catalanes, no somos todos los españoles, ¿verdad? Esa es la manera el motivo de que se publique la brevísima relación en España por segunda vez. Antes no se ha hecho. Bien, y ese es el motivo de que la brevísima haya sido leída posteriormente siempre como una denuncia de la crueldad castellana, denuncia de la crueldad española, cuando en realidad no era ese el motivo de su primigenia, de su primera edición. Posteriormente ha sido siempre así en el contexto de las independencias americanas. La brevísima se olvida prácticamente durante algunos años, y solamente a finales del siglo XVIII, cuando empieza a surgir un espíritu independentista en ciertas zonas americanas, principalmente México y el Perú, claro, los países con más entidad o con más historia previa a la conquista española, ¿verdad? Con más entidad nacional, diríamos, independientemente de la castellana. Es en esos países donde se promociona de nuevo la brevísima relación y empieza a surgir la lectura de la brevísima relación. Y cuando en 1820, 25 hasta 30 todas las repúblicas americanas llegan a independizarse, es cuando la brevísima se publica en muchísimos sitios. Se publica en Colombia, se publica en Filadelfia por parte de exiliados mexicanos y peruanos, y se publica en París en castellano siempre, y se publica en Londres en castellano, pero siempre por parte de refugiados, disidentes políticos, diríamos hoy día, refugiados americanos que están en esos lugares. Bien, pues ese es el motivo de que se haya leído la brevísima relación de esa manera. Y ese es el motivo de que la brevísima relación haya llegado al siglo XX como una denuncia, como un texto que las Casas haya escrito para denunciar la crueldad y las atrocidades de la conquista. No es así. Las Casas escribió su texto histórico, pero es la historia de las Indias. Ese es el maravilloso texto histórico en el que también, por supuesto, se denuncian las atrocidades, no las atrocidades, sino todas las atrocidades, incluyendo las de Cristóbal Colón, cosa que en la brevísima se omiten porque, como ya les he dicho en algún momento, Colón tenía en las Casas tenía una gran relación con la familia Colón, ¿verdad? Y oculta o disimula o simplemente pasa por alto las barbaridades que cometió el propio almirante Cristóbal Colón en su tiempo. En la historia de las Indias no. En la historia de las Indias se denuncia absolutamente todo, incluyendo pues las invenciones de Colón acerca de aperrear a los indios, etcétera, etcétera. Y, en fin, esa es una distinción que creo que hay que hacer, porque ya no nos acercamos a la brevísima de la misma manera. Muchísima gente, cuando les pregunten si han leído la brevísima, sí, esa denuncia, ¿no? Y van a pensar siempre en ese texto como algo innovador, como algo rompedor, como algo que dice cosas nuevas y que denuncia por primera vez. No es así. Recordemos, para 1542, 1552 también, las atrocidades americanas eran muy conocidas. Las atrocidades cometidas en las Américas eran muy conocidas en muchas partes. Simplemente que
han quedado en archivos, han quedado en documentación histórica, ha quedado en otros sitios, no alcanzó al gran mundo. La brevísima alcanzó al gran mundo, pero alcanzó al gran mundo por las guerras de religión entre protestantes y católicos en España. Ese es el motivo de que haya llegado. Es la animadversión política entre otros países y España. Por supuesto, también se traduce al inglés, pero se traduce al inglés más tarde, en momentos en que hay particular animadversión entre Inglaterra, entre la corona inglesa y la española. Por supuesto, se traduce al alemán por los mismos motivos, etc. Siempre se va traduciendo cuando interesa enemistar, o sea, cuando me interesa subrayar la perversión del enemigo, ¿verdad? Ese enemigo castellano con el que estaban enfrentados, pues, todas las naciones de Europa en diferentes momentos, en distintos momentos, incluyendo Cataluña, como digo. El hecho de que la segunda edición castellana de la brevísima sea una edición hecha en Barcelona en el contexto muy concreto de la guerra civil, pues es un síntoma clarísimo, ¿verdad? El último gran ejemplo de esto mismo es Cuba. Es la traducción de la brevísima relación al inglés hecha en Nueva York en 1598. El año, qué disparate, 1898, el año en que termina la Guerra de Cuba. Por supuesto, en ese contexto, la Guerra de Cuba, la intervención norteamericana en la Guerra de Independencia cubana, es una intervención sumamente poco popular, ¿verdad? Impopular. Ningún pueblo quiere ir a la guerra. Entonces, en Estados Unidos hay unos intereses, lo saben ustedes, McKinley y todo esto, hay mucho interés por parte de cierto grupo político en intervenir en la guerra de Cuba y, por supuesto, apropiarse de Cuba y convertirla en colonia de Estados Unidos, que es lo que sucedió durante 3 años, como saben, 3 años de forma legal, luego siguió la colonia mucho tiempo. Por supuesto, el independentismo cubano se refugia en Nueva York en gran parte, no olvidemos, José Martí vive en Nueva York, ¿verdad? El independentismo cubano se refugia en Estados Unidos, se refugia en Nueva York. También se refugia en Nueva York los deseos de convertir a Cuba en un estado de Estados Unidos, de añadirse a la empresa norteamericana completamente. Entonces, los dos grupos son alimentados desde Estados Unidos. Y por supuesto que esos dos grupos encuentran la oposición de ese pueblo que no quiere, esa masa popular que no quiere una guerra. Nadie quiere una guerra, ningún pueblo quiere una guerra. Entonces, entre los varios estímulos que se inventan para que haya voluntarios estadounidenses que vayan a la guerra de Cuba, entre los varios estímulos está, como saben muy bien, la explosión del Maine en el puerto de La Habana y también la publicación de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. A principios del año 98 se publica en Nueva York una selección muy corta, muy breve de la brevísima relación con algunos añadidos. Y esa publicación se hace 3 meses antes de la intervención de Estados Unidos en la guerra. Hay documentos de cómo ese texto fue llevado hasta Carolina del Norte para decir, miren lo que están haciendo los salvajes de los españoles con los pobres cubanos. Destruyen la tierra, matan a sus habitantes, etc. Los del siglo XVI, dice el texto, los del siglo XVI hicieron esto, los del siglo XIX no son mejores. Los del siglo XVI exterminaron a los indios, terminaron con los indios. Los españoles del siglo XIX están terminando con los cubanos de ahora, que son los herederos de aquellos indios. Mentira, ¿verdad? Los cubanos del siglo XIX son herederos de los españoles del siglo XVI, curiosamente. Pero bueno, esa es un puente que normalmente no se hace, normalmente no se piensa, ¿verdad? No se piensa que exista. En realidad, los herederos de los españoles del siglo XVI son los criollos americanos, no son los españoles del siglo XX ni del siglo XIX, ¿verdad? Sin embargo, así se hace. Si los españoles del siglo XVI hicieron esto con los indios, dice el prólogo de esta traducción al inglés en
de Nueva York. Si los españoles del siglo XVI hicieron esto con los indios, los españoles del siglo XX están haciendo esto con los cubanos. Vayamos a defender a estos pobres cubanos que están siendo masacrados. Y fue un estímulo, efectivamente, para el reclutamiento de soldados en distintas bases americanas del momento. Bien, es muy interesante además añadir que en ese texto, en esa traducción de unas páginas, muy pocas en realidad, de la brevísima relación, se añaden unas páginas nuevas en que se habla de la riqueza de Cuba. Entonces va unido, ¿verdad?, la defensa del pobre cubano junto a las posibilidades económicas que se nos abren si invadimos Cuba. Entonces, habla de el cacao, la abundancia de cacao, los cultivos, el tabaco que se cultiva en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, se pueden sacar, pero además hasta precios y toneladas. Se pueden sacar tantas toneladas de cacao allí y se está perdiendo porque está en manos de esos españoluzos que están destruyendo la tierra y no explotándola. Entonces, en un texto que se publica en Nueva York se dan las dos cosas. Vamos allá corriendo a defender a estos pobres cubanos y vamos allá corriendo para hacer negocios. Algo que me recuerda programas de televisión y artículos periodísticos, etcétera, de la época de la guerra de Irak. En el momento en que Estados Unidos quería invadir Irak, por supuesto que el pueblo no tiene tan claro que quiera meterse en una nueva guerra, en otro Vietnam, ¿verdad?, a principios del siglo XXI. Y en los mismos medios de comunicación se distribuyen las dos noticias. Pobres iraquíes que están siendo masacrados y vilipendiados por este régimen tiránico de Saddam Hussein. ¿Y qué país tan rico podría ser? ¿Y qué oportunidades de negocios para nosotros? Pues se dice, oportunidades de negocios para los norteamericanos se nos abrirán en Irak de esta y de esta y de esta y de esta manera. Estaban cayendo todavía bombas y había workshops en Washington y en Nueva York para gente de negocios. Me acuerdo de una entrevista, ¿no?, en la televisión de un señor que decía, sí, la guerra es muy triste y es muy, muy dolorosa y están muriendo montones de gente allí y es una desgracia, pero hay que reconocer que al mismo tiempo en el momento que esta guerra termine se nos abren oportunidades de negocios que no vamos a desaprovechar. Pues eso es exactamente eso mismo sucede en Cuba. Vamos allá y hay que estar preparados para invadir. Y las casas, un texto que no tiene nada que ver con esa intencionalidad ni política ni económica, ha sido reciclado siglos después, 4 siglos después, para este tipo de propaganda política al final, que es lo que hace este maravilloso panfleto que escribió Las Casas. Muchísimas gracias.